Enfermedad por priones. Estos son los puntos que vamos a tratar. Recordar que estas enfermedades priónicas son procesos neurodegenerativos en las cuales existe una producción de metabolitos, en este caso en una mala producción, un mal metabolismo de una proteína aberrante llamada proteína priónica, la cual esta va a ir destruyendo tejido cerebral, sistema nervioso central, con las consecuencias características que ustedes van a ir aprendiendo. Entre las manifestaciones clínicas van a sobresalir el cuadro de una demencia rápidamente progresiva, trastorno de la marcha, conocidos como ataxia, insomnio, problemas motores como paraplegias, asociados a síntomas sensitivos, que lo conocen como unas parestesias, y conductas anormales. El principal hallazgo anatomopatológico en estos pacientes es el aspecto esponjiforme que nos informan los patólogos que se encuentra a nivel cerebral, tanto de animales como también de las personas afectadas. No hay tratamiento que cure, mejore o controle esta enfermedad, dada pues su rápida progresión. Se han utilizado varios términos para clasificar estas enfermedades, en las cuales le vamos a llamar priompatías, ¿no? Asociado al agente, el prión, ¿sí? Y también van a encontrar ustedes el término de espongiosis o espongiforme, que es la característica que nosotros vamos a ver en la lámina del microscopio, de una forma como si fueran unas esponjas. Entonces, en la literatura van a encontrar también la combinación de definiciones como una encefalopatía espongiforme y subaguda por la característica clínica. Hablemos un poco de su historia. La historia se va a remontar. Esta enfermedad con la literatura más o menos se describen clínicas desde más o menos del siglo XVIII, en las cuales reportan que los ganaderos europeos notaban una enfermedad neurodegenerativa, bueno, fue llamado así posteriormente, que veían afectados en sus ganados, sobre todo en las ovejas, en las cuales, ovejas y cabras, ¿no? Las cuales le llamaban la famosa tembladera. Temblaban los animalitos, no podían deambular, se caían y morían por inanición. Eso es conocido como el scrappy. Llama la atención, ¿no? El aspecto, como le dije, de esponja a nivel del tejido cerebral, en las cuales esto, a raíz de esta información que vamos a ver las láminas más adelante, es por lo cual se le llama así. Pero no fue hasta principios del siglo XX en las cuales Creutzfeldt y Jacobs describieron esta patología. Pero hasta ese tiempo no se sabía el agente causal. No fue hasta el año de 1960 que un grupo a cargo de Daniel Gausset demostró, ¿no?, cómo era la transmisibilidad. Y en el año 1982 Prusiner descubrió que el agente causal era el famoso prión, demostrando entonces que se trataban de partículas puramente proteicas sin ácido nucleico, lo cual le bastó el premio Nobel en el año 97 a Prusiner. Recordar entonces que la existencia de dos proteínas priónicas de formas distintas, las cuales una es la que va a generar la enfermedad. Ambas poseen igual secuencia, ¿sí?, pero tiene una distinta conformación tridimensional. Las PRP o proteínas priónicas anormales o patógenas, ¿sí?, parecen ser capaces de inducir el replegamiento de las normales. Entonces, tener en cuenta eso. Además, tener en cuenta que estas características de estas proteínas priónicas, que no contienen ADN ni ARN, carecen de cuerpo de inclusión. El periodo de incubación es muy prolongado. Puede durar meses, raramente, generalmente duran años, hasta décadas. Y no ocasiona ninguna respuesta inflamatoria como para que ustedes puedan pedir algún análisis o algún marcador de respuesta inflamatoria frente a esta enfermedad. No genera una respuesta antigénica y es un curso progresivo crónico. Ahí se le está compartiendo una imagen, pero no es del prión, es a nivel del uso de un microscopio,
especial, ¿no? de supercristal y de nanovarías, en las cuales vamos a ver las vibraciones que está presentando este prión y genera esa imagen, pero no se puede evidenciar el prión. Entonces, tenemos al prión como el agente causal, pero ¿qué sucede? Que nosotros, todos nosotros, tenemos una proteína priónica. Esa proteína priónica está codificada, conocida como PRNP, y está localizada en el cromosoma 20, ¿correcto? En el locus que figura ahí. Este gen contiene 15.000 pares de bases y está sumamente, altamente conservado. Ha sido localizado en varias especies de animales mamíferos, entre ellos el humano, y está compuesto por 2 exones y un intrón. Entonces recordar que esto lo van a tener diferentes tipos de seres. Ahí es una imagen, se le comparte dónde se encuentra, en qué brazo, dónde está y el gen del PRNP. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar en tejidos de mayor concentración y de menor concentración. En los tejidos donde ustedes van a encontrar alta concentración de estos priones es a nivel del cerebro, a nivel del ojo y médula espinal. En menor, ¿no? En otros órganos, pero mayormente a nivel del sistema nervioso central. Y así nosotros vamos a encontrar algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, me pone un cuadro de una encefalopatía espongiforme transmisible. De este espongiforme transmisible vamos a encontrar que son enfermedades en humanos y animales y va a afectar primariamente a nivel del sistema nervioso central. No genera una respuesta inmune, les había dicho al inicio, y estos agentes causales vamos a tener unas propiedades inusuales. Cuando se hacen en estos pacientes, en estos sujetos, estudios a la microscopía, condiciones normales, reportan la aparición de esta vacuolización. ¿No? Una vacuolización a nivel del tejido cerebral en las cuales vamos a ver depósitos, pero de la isoforma anormal, el PRP, en las cuales va a estar presente en todas estas características. Ese es otro tema. También vamos a ver con otro tipo de coloración. Todo lo que ustedes van a ver ahí en blanco son la acumulación de estas sustancias. Y vamos a ver ahí, si ustedes pueden ajustar por ahí, la cantidad de neuronas que debería ser miles en esta zona, pues van a ser totalmente disminuidas. Casi no se va a ver una atrofia. Entonces vamos a encontrar que hay varias clasificaciones que ustedes deben aprender. Por ejemplo, en lo que nos corresponde a nosotros los médicos, vamos a ir a hablar sobre en humanos. En humanos hay varias presentaciones. Por ejemplo, el Kuru, la enfermedad Creutzfeldt-Jakob propiamente dicha, la esporádica, ¿no? También hay la hereditaria, la iatrogénica, hay la enfermedad encefalopatía espongiforme, llamada la Gerstmann-Strauss-Schenker, la otra es el insomnio familiar fatal o mortal. En animales, quizás ustedes pueden haber visto unas noticias, una llamada de las enfermedades de las vacas locas. Esa es una forma de Creutzfeldt-Jakob, normal decir de priompatía, pero en mamíferos. Entonces, les había hablado al inicio que esta enfermedad existe un depósito a nivel cerebral de una isoforma patológica, que es el PRPSC, ¿correcto? Que no viene a ser nada más que una glicoproteína. Esa glicoproteína ya saben dónde fue codificado a nivel de cromosoma 20 y va a generar cambios a nivel de la proteína normal que todos nosotros tenemos, el PRPC es lo normal, pero que resulta que existe este prión en la cual va a alterar esta isoforma. Entonces, esta isoforma, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Sí? En estructuras importantes, básicamente a nivel del sistema nervioso central. Características clínicas, características moleculares de esta proteína va a ser consta de algunos lobes. Estos lobes vamos a verlo acá, que son bases a nivel en su conformación con diferentes zonas de octarrepetición, etcétera. Es insoluble y es resistente, ¿no?, a la proteína K. El 40% de estos casos, ¿sí?, van a presentar algunas sábanas, le llaman así, de forma
beta. Esa es la forma como la cual está graficado esta proteína, ¿correcto? A nivel de su cromosoma, con la cantidad de aminoácidos que está siendo manejado. Aquí ustedes pueden ver las dos formas de proteínas priónicas. A la izquierda está la proteína normal, a la derecha la que ya está cambiada, la SC, con algunas características que las pueden diferenciar en algunos casos. Mientras uno es sensible a la proteólisis, la otra, la normal, no. La característica también de cómo va a presentar, dónde, a nivel de qué zonas fibrilares, ¿no? Quiénes son insolubles y la presencia de esas cadenas que son bastante llamativas, lo que vendrían a ser ese tipo de conformación. Y esa es una forma para que ustedes de manera gráfica pueden entender. Tenemos la proteína priónica normal, la de la izquierda, la cual viene la proteína normal, y esta normal de alguna manera va a transformar a la proteína y esta a la vez se va a ir replicando en las diferentes características, por eso la forma tan agresiva que nos puede dar. Los agregados que ustedes han visto ahí, esas imágenes, son agregados que se van a ir acumulando a nivel del sistema nervioso central, a nivel del encéfalo, en las cuales lo que va a hacer al final es va a haber una destrucción masiva a nivel neuronal y su daño correspondiente. Vamos a verlo acumulado en placas, en las imágenes que vieron ahí, unas imágenes bastante llamativas, correcto, dando la apariencia como si fueran agujeros o unos hoyos. Ahí, por ejemplo, les comparto esta imagen, la diferente presentación de estas encefalopatías. Por ejemplo, a la mano izquierda tenemos arriba en humanos, a la mano derecha también tenemos en humanos, y la parte de abajo en animales, ¿no? Tanto en la vaca como en la oveja. Características muy parecidas. Ven ustedes esas imágenes blancas, grandes, en las cuales no viene a ser nada más que estos cuerpos que están conteniendo las proteínas priónicas. Este es otro corte en las cuales se ven ahí la acumulación y la presencia y la ausencia o casi la disminución masiva de la tejido neuronal, ¿no? Que es uno de los principales daños que va a ir dándose. Entonces, le estoy hablando de una enfermedad en la cual se está afectando diferentes estructuras y con unas características que deberían ustedes aprender. Por ejemplo, a nivel y en la parte superior van a ver a nivel de Creutzfeldt-Jakob, lo que va a generar pues es donde a nivel de la corteza cerebral en los humanos, en las cuales características clínicas van a empezar a tener pérdida de memoria, su agudeza mental va siendo disminuido, ¿sí? Y muchas veces va a venir con compromisos visuales. Su característica clínica no es que no vea, sino que empieza a tener alucinaciones. Dos, la otra característica donde puede dar este prión es a nivel del tálamo. Pero a nivel del tálamo se caracteriza, les hablaba de una forma clínica que se llama el insomnio familiar. Este prión también puede atacar a nivel del cerebelo, llámese las formas clínicas del Kuro o el Gertzmann, en las cuales vamos a ver aquí pacientes con incoordinación motora, básicamente para su deambulación o marcha. Y la que hemos visto en la parte de acá abajo a nivel tronco cerebral, en las cuales vamos a ver en el compromiso a nivel de los bovinos, ¿no? La enfermedad de las vacas locas. Entonces, a nivel del humano, las tres de arriba es donde más o menos ustedes pueden ver topográficamente donde se puede localizar. Hablemos propiamente del Jakob. Entonces, hay varias formas de Jakob, de Creutzfeldt-Jakob. Tenemos la forma familiar, la forma iatrogénica, la forma esporádica y hay formas muy variantes clínicas que vamos a ver aparte son las Creutzfeldt-Jakob atáxica, las variantes Heidenhain, las variantes panencefalíticas y las variantes amiotróficas con las diferentes características que vamos a ver. Tener en cuenta que esta fue descrita recientemente, nomás en el año 20, con una incidencia de 0.5 por cada y a un paciente, ¿sí? Por cada más o menos millón de habitantes. No hay una distribución estacional. Generalmente se va a presentar la clínica en gente mayor, 60, 70 años. Es mortal al año de diagnosticada, ¿no? Y va a diferir al Kuru o al Scrappy, ¿no? Ya sea por la forma epidemiológica que vamos a ir aprendiendo y por el patrón clínico. Tipo de Creutzfeldt-Jakob, tenemos la esporádica,
que es el tipo más común que vamos a ver. Casi más o menos el 85% de los casos son los que nos va a dar. No existen pacientes que no han tenido factores de riesgo, no han tenido contacto, no han tenido ninguna forma de contagio de este prión, ¿sí? La etiología en este caso muchas veces no se llega a determinar, pero la clínica nos lo dice, y en las cuales estos pacientes, sin tener contacto, sin tener un factor de riesgo, hacen una conversión espontánea hacia las proteínas priónicas SC, de las normales a la SC. Estos pacientes se ha encontrado que presentan una mutación a nivel del gen PRNP, ¿sí? Y otros asociados, y eso estaba discutido, ¿no? Una desencadenante de una infección exógena que vaya a desencadenar esta situación. La otra es la familiar, 10 al 15% de los casos, pero aquí sí vamos a encontrar un antecedente familiar con una característica de esta enfermedad, ¿sí? La otra es la adquirida o iatrogénica, son el 0.5 a 1.5 casos por millón de habitantes. ¿Sí? Tener en cuenta que esta enfermedad nosotros podemos verla que se puede adquirir ya sea al estar expuesto a algún tejido contaminado, por ejemplo, de estos animales, de estos mamíferos que son portadores de esta enfermedad, o nosotros mismos siendo cirujanos que hacemos algún tipo de trasplante, por ejemplo, o alguna cirugía y no hemos desinfectado o no hemos tenido en cuenta que la persona donante es portador de esta enfermedad, le estamos transmitiendo al receptor. Características clínicas que vamos a encontrar, en realidad no hay mucha diferencia entre esas tres formas. Lo que sí es la típica, lo que se le llama la triada, que vendría a ser es una demencia rápidamente progresiva. A diferencia de las otras demencias que ustedes van a ir aprendiendo, por ejemplo, la más común, la enfermedad de Alzheimer, en la cual la demencia es lenta, meses, años te va a durar. Esta no, es una demencia rápidamente progresiva, tanto así como les mencioné al inicio, que antes del año el paciente está falleciendo. Segundo, que va a presentar movimientos involuntarios, llámese mioclonías, ¿sí? Con una manifestante dificultad para trasladarse, para caminar, en la cual le llaman la ataxia cerebelosa. Otras formas clínicas que ustedes vamos a ver ante una sospecha, vamos a ver este paciente de demencia rápidamente progresiva, las mioclonías, y si ustedes le solicitan un electroencefalograma, vamos a ir viendo unas ondas periódicas trifásicas que ahora más adelante los voy a compartir. El 60% de estos pacientes va a presentar entonces en fase premórbida, casi un tercio de estos pacientes van a tener síntomas inespecíficos, como por ejemplo la fatiga, el malestar general, dificultad para conciliar el sueño, no tiene mucho apetito, no come poco, empiezan a adelgazarse. Entonces hasta ahí uno viene con esos 4 síntomas y podemos nosotros muchas veces equivocarnos y nunca vamos a pensar que es un Creutzfeldt-Jakob. Entonces pensarían que está quizás en un cuadro depresivo, quizás un cuadro ansioso, ¿no? Entonces muchos de esos pacientes cuando nos ha llegado a la clínica ya a la consulta vamos a encontrar lo que estos pacientes han estado pasando por otras especialidades hasta que ya vieron alguna complicación mayor. ¿Qué sucede? Que este deterioro va a ser rápido, este deterioro a nivel intelectual va a ser rápido. Semana a semana el paciente se va desmejorando. Un promedio más o menos es entre 6 a 7 meses la progresión, rápidamente progresiva. Casi el 90% muere en el primer año, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que esta progresión de este síndrome demencial, una demencia rápidamente progresiva, ¿sí? Se va a ir alterando también y ustedes lo van a ir viendo si le van a hacer un seguimiento a nivel estructural con neuroimágenes como es la resonancia, van a ver ustedes viendo la gran atrofia que está apareciendo. Así también vamos a ver que van a empezar a presentar síntomas cerebelosos, posteriormente otras, es que ya se empieza a afectar ya toda la vía, el sistema nervioso central, vamos a encontrar signos extrapiramidales, el paciente va a presentar rigidez, temblor, movimientos atetóxicos, mioclonías, puede convulsionar, ¿no es cierto? Raro que estos pacientes vengan con trastornos oculomotores, ¿correcto? Vienen con parestesias, una disfunción vegetativa o un cuadro periférico de una neuropatía. Son bastante raros los casos, pero lo han reportado asociado a algo, ¿no?
ahí les comparto algunas formas cuando yo ya tengo mi clínica, tengo a mi paciente, cuando yo tengo que decir si esta característica, si este paciente es portador de la enfermedad, un diagnóstico posible, un diagnóstico probable y un diagnóstico definitivo. Entonces, tenemos que tener los famosos criterios. Son criterios en los cuales la OMS nos recomienda que tenemos que tener en cuenta. Seguimos hablando, habíamos hablado de la Creutzfeldt-Jakob, seguimos hablando de la esporádica, en las cuales va a tener fases prodrómicas, como dije, inespecíficos, 26% de esos pacientes va a presentar, ¿sí? Pacientes que vienen con cuadros de ansiedad, de depresión, ¿correcto? Viene con malestar, astenia, insomnio, o sea, son síntomas inespecíficos. Mire, casi un cuarto de estos pacientes van a presentar estas molestias, ¿no? Y la gran mayoría, como les mencioné, está con el psiquiatra. ¿Correcto? Estos pacientes también vienen con desórdenes obsesivos convulsivos, un tercio de estos van a tener problemas cerebelosos, una ataxia, una dismetría, un lenguaje alterado, o sea, una disatria cerebelosa, escandida, ¿sí? Trastornos visuales, por eso que muchas veces se empiezan a ver, distorsionan y empiezan a presentar que es una esquizofrenia, por eso es que le digo, pasan con el psiquiatra, ¿sí? Y un tercio de estos pacientes tienen instalación mixta. Con respecto al deterioro mental, la demencia se va a presentar en casi el 66%, donde se va a ver afectado la memoria, la desorientación espacial. Le van a preguntar a ustedes dónde se encuentra y te va a decir cualquier cosa, no va a recordar las palabras, le hacen un mini mental test y va a salir bastante con un puntaje bastante bajo, ¿no? Va a haber alteración del juicio, racionamientos, estamos hablando de funciones mentales superiores. La conducta se va a ir afectándose, casi el 40%, descrito como agitaciones, alteraciones también a nivel de funciones mentales superiores, aparte, ¿no?, de otras como la anosmia, ¿no?, la calculia, agrafia, o sea, ven ahí que toda esta sintomatología va a raíz a nivel de corteza cerebral. Y entonces lo que nosotros estamos viendo acá, que en la fase, vamos a ver cuando el paciente está en fase estado, o sea, cuando ya está el paciente ya debidamente diagnosticado y ya lo tenemos, casi el 91% movimientos involuntarios, ¿sí?, de los cuales la gran mayoría se asocia a mioclonías espontáneas o reflejas, haces un ruido, una bulla, gritas y el paciente empieza a presentar esos movimientos. El 62% tiene molestias piramidalismo, ¿sí?, el 58% de extrapiramidalismo. Y finalmente, en el estadio final, vamos a ver que este paciente hay un gran deterioro general de todas sus funciones mentales superiores, puede llegar al mutismo hasta su fallecimiento. La duración de esta enfermedad, como le dije, es rápidamente progresiva. Hay casos que han ido desde semanas hasta máximo 10 años, que son bastante raros. La mortalidad es casi al año por lo general, una media de 8 meses. ¿Sí? Yo le estoy dando un poquito más, unos 4 meses más. El 70% de esos pacientes fallece antes de los 8 meses, ¿no? Y es mortal, como les mencioné. El otro es el creutzfeldt familiar, pero en este caso se está asociado con un antecedente, entonces que viene de característica autosómica dominante. Cerca del 10 al 15% de todas las priopatías que vamos a ver en humanos, ¿sí? Y la característica nuevamente es el electroencefalograma. La clínica, ustedes piden su electroencefalograma, ¿sí? Y vamos a ver la característica típica que ahora se lo voy a compartir. Piden el dosaje de esa proteína 1433, que es el examen ideal para eso, solo el 50%. ¿Sí? La gran mayoría va a salir positivo, perdón, solo el 50% sale positivo, la otra va a salir negativo, ¿sí? Y en estos casos del insomnio familiar, del creutzfeldt familiar, vamos a ver que vamos a encontrar una mutación, ¿correcto? La iatrogénica, su nombre lo dice. En el año 1974 se describió el primer caso de una señora que había recibido un trasplante corneal y que resulta que el donante había fallecido de Creutzfeldt-Jacobs. La señora hizo la enfermedad. ¿Qué más? Usamos también, se usa en algunas condiciones o patologías, se usa la dura madre de pacientes cadavéricos, pero que resulta que, por eso le digo, tenemos nosotros que saber que el donante no sea portador de esta enfermedad. Otros que se usan, por ejemplo, en neurocirugía, se usan para cirugías de epilepsia, unos electrodos que se usan,
¿sí? Esos electrodos que se usan en sala de operaciones los sacan, no los desinfectan bien. En realidad, por más que lo desinfectan, el prión va a existir ahí y lo pasan a otro paciente para seguir trabajando con él y le estamos contaminando la iatrogenia. ¿Sí? Y se han descrito hasta el año 85 en diferentes años cuando se usó la hormona pituitaria, ¿no?, de pacientes cadavéricos, fue la transmisión. Nuevas variantes se han descrito, ¿sí? 1994, en el año 97, 22 casos en los cuales se veía que había un joven, el más joven tenía 29 años, ¿no?, cuando yo les había dicho que su presentación es adulto mayor. Pero la característica era que venía con signos psiquiátricos precoces, muy precoces, signos disestésicos, parestesias. El curso era un poco más prolongado, más del año, ¿no? Y el electroencefalograma típico. Cuando se le hicieron la autopsia, las placas eran muy similares al CURU, ¿sí?, a la otra tipo de encefalopatía espongiforme. No había ninguna mutación del gen del PRP, ¿no? Todos los pacientes comían carne, excepto uno, entonces uno puede decir, no eran carnívoros, consumieron alimentos de mamíferos contaminados. Sí, pero un paciente era vegetariano. Entonces, ¿de dónde? Si no come, ¿de dónde fue? Entonces, son situaciones que nos llaman a investigar. Ah, Interesante saber que la enfermedad bovina, ¿sí?, en el que los yacos van a compartir características muy similares que hemos visto en esa imagen de las 4 pornas que vamos a ver. Entonces, ante una sospecha con la característica clínica, yo solicito el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y es recién en el año 96 en las cuales se descubre la presencia de esta proteína 1433, que si bien es cierto, no es específica, pero nos va a orientar. Tenemos la parte clínica y la parte de laboratorio, ¿correcto? No es específica, pero nos va a orientar, ¿correcto? Puede también esta enfermedad, este LCR, también, como le dije, podemos nosotros utilizar el electroencefalograma, en las cuales vamos a tener algunas sensibilidades, pero es bastante alta el LCR, por ejemplo, ¿no?, con una especificidad de 84%. No es tan específico, pero es bien sensible. ¿Y por qué les digo? Porque existen falsos positivos de la proteína 1433. Si bien es cierto, me va a llevar al diagnóstico con la clínica, pero también vamos a encontrar en otras situaciones, ¿no?, que ustedes pueden verlo ahí. Más de lo mismo, y en la cual vamos viendo el electroencefalograma. Este electroencefalograma también lo vamos a ir solicitando, en las cuales nos van a describir como una actividad periódica generalizada de ondas agudas, trifásicas, bi o trifásicas, o sea, 2 o 3 picos que nos van a dar, ¿no?, de más o menos de 100 a 600 milisegundos. Ahora les voy a pasar acá, es bastante útil, ¿no?, con la clínica más la detección de la proteína priónica está. Entonces, vamos a ver acá. Acá está. Listo. No sé si pueden ver ahí. Entonces vamos a ver un trazado que es bastante lento, pero cada 2 a 3 segundos se ven esos piquitos. Pico sube, pico baja y vuelve a subir. Cada 3 fases. Sube 1, baja 2, sube, vuelta a subir y vuelta. Y luego se hace plano, más o menos ondulante y vuelve a hacer otra descarga ahí. Aquí es mucho más notorio, en las cuales estamos viendo ahí que este electro fue tomado en el año 2011 a un paciente, en las cuales se aprecian, ¿no?, los complejos de ondas agudas monofásicas, perdón, bifásicas y hasta trifásicas, ¿no?, correcto. Característica, este es otro trazado en las cuales nos vamos viendo. Yo veo esto y yo digo, yo no voy a decir de frente es un Creutzfeldt-Jacobs, pero yo digo presencia de, ¿no?, ondas trifásicas o bifásicas, en qué frecuencia, correcto, y lo asocio a mi clínica. Doctor, ¿puedo usar resonancia magnética? También, puedo usar una resonancia magnética cuando tu clínica y tus estudios no te estén ayudando mucho, en las cuales vamos a ir dirigidos a buscar una hiperseñal a nivel del caudado putamen, ¿no?, y es bilateral y simétrico, y lo vamos a ver en secuencia T2. Sensibilidad del 67%. Pero ¿cuál es mi gol estándar para el diagnóstico? Es la biopsia. Una biopsia cerebral para poder ver nosotros esos acúmulos, ¿no? Yo tengo ya mis otras pruebas, mi 1433, mi electroencefalograma, y hago mi biopsia cuando ya veo que mi paciente está clínicamente empeorando. Yo tendría que llegar.
pero es muy pocas veces hacemos esa biopsia, porque el riesgo que sea una biopsia es tener contacto con tejido cerebral. Entonces el grado de contaminación sería para el neurocirujano, personal de sala de operaciones, para ustedes mismos, ¿correcto? Entonces muchas veces, ¿cuándo es que llegamos a hacer el diagnóstico definitivo? Con la biopsia, pero ya post-mortem, cuando el paciente ya falleció, se le hace ya lesionatomatología y salió, ¿no? ¿No es cierto? Pero en condiciones del paciente vivo es muy poca las posibilidades que podrían ustedes optar. Esta es la resonancia en las cuales se ven que les había mencionado la hiperintensidad, donde, correcto, para que les pueda, insisto, esto te va a llevar, ¿no? A una probable diagnóstico, un probable diagnóstico que se va a ver descrito ahí. ¿Qué tenemos que hacer en estos pacientes? En realidad no hay tratamiento específico, no es curativo, es progresivo, ¿correcto? Van a manejarlo relativamente de repente si para la psicosis o algún antipsicótico, para la agresión un antipsicótico, para el insomnio una benzodiazepina, etc. Han probado un innumerable número, fármacos, pero en las cuales no vamos a encontrar en realidad ningún beneficio, ¿correcto? Manejo general, si ustedes, condiciones para que el paciente esté tranquilo. Transmisión es bastante transmisible y tener mucho cuidado. Cuidado, ¿no? Por el tema de que si estamos directos expuestos a tejido cerebral, ¿correcto? Pero, por ejemplo, no se transmite por el contacto directo, porque te tocó la mano, le diste la mano, le diste un abrazo. Si te tosa el paciente vía aérea, no va a ingresar el prión, ¿sí? No hay paso transplacentario. Cuando vayan ustedes a hacer su punción lumbar, doble guante, protección ocular, no vaya a ser que tengan tan mala suerte que vayan a hacerla y vaya a sangrar, se mueve el paciente y les puede caer a los ojos. Extremadamente difícil de eliminar, por eso le digo, ustedes el material que usen, por más que lo incineren, por más que lo coloquen en sustancias para que puedan eliminar, va a ser bien difícil, ¿correcto? Porque la esterilización normal. Otra forma clínica es el síndrome dentro de las encefalopatías espongiformes, es el síndrome de German-Strassler, en las cuales fue descrita en el año 1936, con una historia familiar, en las cuales vamos a ver que habían también casos esporádicos, 2 por cada más de 100 millones de personas, ¿correcto? Raro, pero venía con unas características de una ataxia de tronco, extremidades, dificultad para deambular, demencia, ¿no? Insisto, la demencia ya se va, es una característica clínica que está apareciendo en las otras formas clínicas, tener cuenta, y es una demencia que es progresiva y de manera rápida, ¿sí? Con síntomas de parkinsonismo, muchas veces. La duración puede ser un promedio, una media de 5 años, no como la anterior, que antes del año el paciente fallecía, ¿sí? Y vamos a ver depósitos de placa amiloide, tal cual como ha estado apareciendo en la anterior forma, ¿sí? A nivel de dónde, a nivel cortical, tanto cerebral como cerebeloso. La otra forma ya es el insomnio familiar fatal, en las cuales básicamente vamos a ver acá que las lesiones, esta acumulación de esta proteína priónica va a estar dirigido, va a estar localizado en el tálamo. En el tálamo, en las cuales se ha visto. La característica familiar es un antecedente bastante importante en la cual nosotros tenemos que hacer el estudio. El otro les había hablado del curo, es otra forma clínica de presentación de transmisibilidad alta. Y que resulta que en el año 55 llega a Nueva Guinea un explorador australiano, ¿no? En la cual este explorador descubre, ve y describe, ¿no? Más que todo describe a una niña temblando y riendo a la vez, ¿sí? Reía la niña y temblaba, muy chiquita, ¿sí? Entonces, al año siguiente, Gauduse fue a investigar qué estaba sucediendo en esa isla de Nueva Guinea, en la cual lo describen los pobladores como el kuru, que en su idioma fore, que es donde fue en Papúa, entonces en esta etnia fore, el término kuru significa temblor y sacudidas, ¿correcto? Entonces en esa etnia fore de Papúa, Nueva Guinea, el kuru empezaba a ver una zona en la cual estaba bastante circunscrita en esa zona, no había en otras partes, las cuales generaron el diagnóstico. Hoy por hoy, bueno, la etnia persiste en esas zonas, pero ya pues con las medidas sanitarias adecuadas.
les comparto una forma, la carátula del libro, en las cuales describe Gardhusen, ¿no? Esa clínica, ese es el libro original. Y vamos a recordar entonces, ¿qué sucede con el kuro? Sucede que en esos tiempos, existía un ritual religioso, ¿sí? Un ritual religioso que consistía básicamente en que si el patriarca, el sacerdote o como decimos nosotros, el hombre pues, más inteligente del pueblo donde fallece, entonces para heredar esas características de su persona habría que comerse el cerebro, ¿no? Un canibalismo, pero era de manera religiosa, era un ritual religioso. Se suponía que si yo comía todo su cerebro, yo adquiría sus capacidades. Pero que resulta que esa persona había fallecido por el kuro, ¿no? Por esa forma de preopatía. Entonces se descubre esa característica y bueno, se evita, ¿no? Se evita, se les educa y se elimina ese tipo de ritual, la cual hace una disminución bastante agresiva de la incidencia de esta enfermedad en esa zona. Generaciones del año 59, desde el año 59 ya no se conoce ninguno de estos casos, dado la educación, ¿sí? Una latencia más prolongada, llegó hasta 3 décadas de presentación. La edad promedio más o menos iba desde muy niños, desde los 5 o 6 años hasta los 60 años. Y la característica clínica de esa forma de preompatía del kuro es que el paciente viene con una ataxia cerebelosa asociada con cuadros demenciales y signos extrapiramidales. Aquí les voy a compartir un video en los cuales ustedes pueden ver. A comienzos de este siglo, una enfermedad nueva y extraña apareció en las altas tierras tribales de Papúa Miren las Nueva características, no se pueden Se le dio el parar, nombre de empiezan Kuru, a que temblar. significa temblar de miedo. En pocos años, acabó con miles de personas de una sola tribu. Amplía su base de No se conocía en sustentación. ninguna otra parte del mundo. En 1957, algunos científicos acudieron a las tierras altas para intentar descubrir Busca la fuente reflejos, de la hay una enfermedad. hiperreflexia. Se encontraron con una población ¿Sí? que estaba Bueno, desapareciendo a como el causa video de esta dura, enfermedad. dura Afectaba bastantes minutos, principalmente y se los por dejo para igual que ya a lo los vean en niños de casa con ambos sexos tranquilidad. y a las mujeres Entonces, jóvenes. Los importante primeros ver, síntomas eran eran desde una muy pequeña niños, falta de coordinación la y algo incoordinación de que nos cojera al habla el andar. investigador, ¿sí? Y Poco ahora a quiero poco, que con el vean paso de los cómo meses, hace se la agravaba lo dismetría. suficiente como para ser incapaces de andar. Entonces, ven ustedes ahí, van a tener más tiempo de revisar el video, van a ver que esas personas, esa etnia en las cuales se ve, ¿no? El grado de pobreza, todo más los ritos religiosos que ellos presentaban, pues hacía que se facilite la transmisión. Es una foto original, ¿sí? De Gardhusen, en las cuales, como ven, están desnutridos, los niños están barrigoncitos, están adelgazados, vieron el video que estaban casi en la emisión, los tenían que cargar, etcétera, ¿no? Estas son los estudios de anatomopatología, pero esto no es de Gardhusen, sino esto fue de un reporte de acá nomás cerca de Cartagena de las Indias, que presentó este paciente aquí en Colombia, en las cuales se ve la marcada atrofia, ¿no? La ventriculomegalia, en las cuales nos dicen que sí, pues ya para ese tiempo ya teníamos indicios de esa enfermedad, se sabía más o menos, ¿no? Todavía no se descubría el gen, ¿correcto? Pero sí se ve compromiso. Acá hay otra foto también de Crefeld con un hombre de 65 años. Entonces, son cuadros, como ustedes ven, gente mayor, ¿no? Gente mayor que vamos mayor, otra foto más. Y finalmente, pues, la forma como nosotros vamos a verlo, ¿no? No vamos a ver al kuro, vamos a ver la acumulación de esas vesículas, esas que hemos visto esas en los cortes histopatológicos como unas imágenes redondeadas blancas. Vamos a ver el acúmulo de los priones. Entonces, ya casi para terminar, vamos a hablar que el kuro, vamos a tener formas clínicas de esas enfermedades priónicas, ¿correcto? Tenemos el kuru, Creutzfeldt-Jakob propiamente, el insomnio familiar fatal y Germán. Y finalmente la bibliografía que les comparto para en caso quieran ampliar su información. Muchas gracias.